El carbón de Colombia. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? El Estado colombiano ordena el desplazamiento forzado de 1.700 personas del centro del Cesar, debido a la contaminación atmosférica causada por el polvillo de carbón, un fenómeno producido por la minería en estos territorios. Cerca de 2.000 toneladas de carbón son arrojadas al mar del municipio de Ciénaga Magdalena, muy cerca de las playas de Santa Marta. Los pobladores cercanos denunciaron inmediatamente la coloración negra de las aguas y la muerte de algunos peces. El Caribe colombiano enfrenta la mayor sequía de su historia. Los departamentos de Cesar, Guajira y Magdalena son de los más afectados. El cambio climático, acelerado por la combustión de minerales fósiles como el petróleo y el carbón, se ha convertido en un fenómeno incontrovertible científicamente. ¿Qué sucede en Colombia? ¿Qué implicaciones tienen estos acontecimientos para el resto del mundo? La explotación de carbón se ha transformado con el tiempo. Anteriormente, el carbón se explotaba para usos domésticos y se realizaba dentro de países y comunidades nacionales, con el fin de satisfacer las necesidades básicas de la sociedad y mediante métodos de minería a pequeña y mediana escala. Paulatinamente, la explotación de carbón se ha convertido en minería transnacional. Esta nueva minería se caracteriza por tener minas muy grandes y extraer el mineral de varios países. En los últimos 10 años se ha duplicado la extracción global de carbón. Hemos pasado de extraer más de 3.000 millones de toneladas a nivel mundial a extraer cerca de 8.000 millones de toneladas anuales de carbón. Básicamente lo que hacen en Europa, en China, en Estados Unidos, con el carbón que nosotros proveemos, que somos uno de los países que exportamos, de los países que más exportamos carbón en el mundo, lo que ellos básicamente hacen es calentar agua y mover turbinas, y con esas turbinas generan electricidad. Colombia es uno de los exportadores principales. Con más de 30 años de operaciones, la explotación de carbón planea crecer en el país de forma cada vez más acelerada. Colombia hoy extrae aproximadamente 90 millones de toneladas al año, de las cuales el 92% son exportadas. Nuestros principales compradores están en Países Bajos y Estados Unidos. Cuando empieza la extracción en el Cesar, se adopta el modelo de concesión a empresas externas que sean quienes asuman toda la responsabilidad de la extracción, y en contraprestación el Estado debe recibir una participación en las utilidades a través de un mecanismo que se denomina las regalías. En el departamento del Cesar se explota casi el 51% del carbón que exporta Colombia. En este departamento, 3 empresas transnacionales son las principales extractoras y exportadoras: Drummond y Colombian Natural Resources, dirigidas desde los Estados Unidos, y Prodeco, de la filial Glencore Extrata, con sede en Suiza. La mina más antigua del Cesar, por ejemplo, es La Loma, y ocupa alrededor de 5.700 hectáreas, 600 hectáreas más que la superficie total de Berna, la capital de Suiza. Tú lo que haces es, vas conformando un hueco grandísimo, pues para el caso de las explotaciones de carbón a cielo abierto que tenemos en la zona central del Cesar y La Guajira, vas avanzando en huecos que pueden tener 5, 6, hasta 20, 21 kilómetros de largo. Estamos hablando desde más o menos la Plaza de Bolívar hasta más o menos Chía, 2 kilómetros de ancho. Estamos hablando de unas extensiones importantes para los que vivimos en Bogotá, más o menos de los cerros orientales a la 30, y en huecos pues, de 400 metros de profundidad, que es más o menos la altura de Monserrate, es como 600 metros, entonces un hueco hacia abajo. Yo sueño que no cometan la locura, la estupidez de entregar las 700.000 hectáreas del Cesar
para que sean exploradas a través del carbón. Ese sería el colapso definitivo del Cesar, desde todo punto de vista. Esto sería el gran hueco. El primer gran ganador del modelo minero son obviamente las compañías mineras, y entre más grandes, mucho más ganan. En segundo lugar, algunos muy pocos sectores colombianos también se benefician de ese sector. Por ejemplo, los trabajadores. Los trabajadores tienen un ingreso fijo y tienen muy buenos ingresos. No estamos en contra de eso. El problema es que son una minoría comparados con lo que es el país. Y nosotros pensamos que si bien los recursos naturales no renovables son de la nación, los beneficios deben ser igualmente para la nación y no para unos pocos. Estas casas están averiadas por la onda explosiva producida por la minería. La problemática de nosotros es la área de pescadores que está invadida por las empresas carboneras. No tenemos de dónde pescar. Si uno mira el sector minero solamente como un sector que genera impuestos de regalías, entonces uno hace lo que hace el gobierno nacional y las compañías. Generan muchísimos impuestos y generan muchas regalías. Pero si uno a esos ingresos le quita todos los egresos, todo lo que el país pierde por deducciones, por exenciones, por descuentos, más los costos ambientales de su operación, más los costos sociales, más problemas de orden público que se generan en los territorios, y uno balancea las dos cosas, ¿cierto? Uno lo que tiene es un balance absolutamente negativo. Este modelo minero no le genera beneficios integrales al país. Mira cómo han desviado los ríos, mira cómo se han muerto todos esos pocos de peces. Todo eso son pérdidas que tenemos nosotros lo necesitamos. Y es la misma vaina, mi hermano. Hambre, encueré, tristeza, toda tristeza, hermano, con tanta plata que están trabajando esas empresas aquí, explotándonos a nosotros, enfermándonos a nosotros, dándonos peste. Porque anteriormente esta gripa que lo tenemos, ese es producto del carbón, no por más nada. ¿Cómo contamina el negocio del carbón? En Cesar y Magdalena, el negocio del carbón contamina el medio ambiente y viola derechos humanos en 3 etapas: la extracción minera, el transporte terrestre y la exportación marítima. Los impactos de la minería de carbón comienzan cuando las empresas responsables deforestan millones de hectáreas de bosques y realizan grandes explosiones para acceder al mineral incrustado profundamente en la tierra. Con el tiempo, la extracción deja profundos cráteres en el paisaje e inmensas montañas de escombros, ambos llenos de elementos químicos tóxicos que terminan en ríos y arroyos cuando cae la lluvia, contaminando así los recursos hídricos locales. El aire es uno de los más contaminados. Las explosiones y el descapote de la tierra emiten gases tóxicos y partículas diminutas de carbón que entran en los pulmones de los seres humanos y deterioran su salud. Todos estos impactos acumulados hoy obligan a la comunidad de Boquerón, un pequeño pueblo de más de 300 familias, a abandonar sus hogares por los niveles tan tóxicos que ha alcanzado el aire que respiran los miembros de la comunidad. Uno llega a Boquerón y el cambio es total. La respiración se la quiere uno acortar por el entorno que uno está viviendo. Y hace muchos años atrás nosotros no sentíamos eso. Por primera vez en la historia de Colombia, estas tres comunidades, por contaminación, se arrecientan pueblos. Entonces, es histórico lo que estamos viviendo precisamente en el proceso. Boquerón del alma mía, terruño de mis entrañas, estoy perdiendo mi alegría, mis costumbres y mis esperanzas. Maldita piedra negra que hizo cambiar mi historia. Un humilde pueblo llora la funesta partida de toda una vida. Quiero que el nuevo Boquerón sea como un paraíso, donde se respire aire puro, donde los niños, incluyendo mis hijas, puedan vivir en el mismo ambiente en el que yo pude vivir hace muchos años, donde respiraba un aire
sin partículas del carbón. Es inevitable el daño para la salud humana, directo para los trabajadores e indirecto para las comunidades que viven cerca de la mina o que están en los corredores de transporte del carbón o que están en los puertos donde el carbón se carga, porque inevitablemente hay un polvillo de carbón que no es posible controlar. En la fase del transporte terrestre, camiones de 25 metros de largo llevan el carbón desde las minas hacia los puntos de carga de un tren, lo cual implica mucha contaminación atmosférica por combustibles y por el material particulado que se genera. El tren, por su parte, atraviesa el Caribe colombiano, afectando a decenas de poblaciones humanas con el estridente sonido que produce al pasar. Cuando los vagones finalmente llegan a los puertos que atraviesan el Océano Atlántico para llevar el carbón al resto del mundo, los impactos no son menores. Solamente desde el 2014, los puertos implementaron el sistema de cargue directo de carbón. Aunque este nuevo sistema acerca a los buques más a la playa para evitar arrojar el carbón al mar, también implica la generación de ruidos estridentes bajo el agua, que alteran y ahuyentan a los peces. Don Jaca es tal vez la población más afectada por la contaminación del mar y la pérdida de los peces. 3 generaciones atrás, los donjaquenses vivían plenamente de la pesca. Cuando yo principié a pescar, si uno salía a las 5 de la mañana, regresaba a las 3, 4, 5 de la noche, pero traía uno pescado para su hogar, para comer, pescado para llevar al mercado a venderlo, y no eran poquitos, eran cantidad de robalo, corbella, jurel y muchas clases de pescados pequeños. Ahí comenzó la pesca a menorar y a menorar y a menorar y a menorar y a menorar. Ya últimamente ya no se cogía ya pescado. La pesca artesanal se está acabando en Colombia. Parece que a nuestro mar lo quieren dejar en zozobra. Hacen grandes construcciones a orilla de río y mar. Derraman contaminaciones y no hay quien diga nada. Venga y vea de dónde sacamos nosotros la alimentación de nuestros hijos, de dónde vivimos. ¿Ah? No estamos en contra de las multinacionales, sino que seamos vinculados al desarrollo de nuestra comunidad y al desarrollo del mejoramiento de vida de los pescadores, que no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos agua potable. Me dice usted, a la edad mía, ¿quién me va a dar trabajo aquí en una empresa? ¿Quién? ¿Qué piensan con uno ya de esta edad? ¿Qué piensan? No pueden pensar nada. No entiendo por qué los entes que les corresponde toda esta situación nos olvidan tanto, porque nos ignoran. Nosotros somos seres humanos que merecemos ser escuchados. Esas familias deberían ser compensadas, porque no hacerlo es una injusticia mayor, y no es solamente una injusticia, sino es una violación de la ley. No más desplazamiento forzado por megaproyectos. Defendamos la vida, el territorio y la cultura. El verdadero desarrollo implica aire puro, ríos limpios, vidas dignas.